Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Costa Rica, 12 de la tarde con 37 minutos. Gracias por estar con nosotros en el primer programa de la semana. Hoy en horario especial. Es poco común que tengamos horario especial los lunes, pero hoy hay jornada del fútbol nacional. Se juega un partido entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa, y eso ha variado en nuestros horarios, porque hoy, por ejemplo, vamos con Matices hasta las 2 de la tarde. Una vez finalizado Matices, vendrá el programa esta tarde. A las 3:30 vendrá Pelando el Ojo hasta las 5:30 de la tarde. A las 5:30 tendremos la emisión de Noticias Monumental, y a las 6:30 empezarán los compañeros de Deportes Monumental con la transmisión del partido entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa. Hoy hablaremos de pensiones. Don Edgar Robles me acompaña, el ex superintendente de pensiones, que la semana pasada el gobierno de la República tenía una intención que después declinó de tocar los fondos de pensión. Y entonces don Edgar hizo un artículo muy fuerte pidiéndole a todos que sacaran las manos de los fondos de pensión. Sin embargo, en un momento de estrechez fiscal, y particularmente la que vivimos desde hace un par de años, pues los fondos de pensión son altamente tentadores. Y de ese tema y de la situación de los fondos de pensión quiero hablar con don Edgar. Don Edgar, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, y un gusto poder estar con usted y con su estimable audiencia. Gracias, don Edgar. Primero, don Edgar iba a estar con nosotros la semana anterior. Tuvo una situación familiar, falleció la abuelita de don Edgar el día del programa, así es que aprovecho, además, don Edgar, para darle mi mensaje de condolencia y mandarle, por supuesto, un abrazo de fortaleza, don Edgar. Muchas gracias, muy amable. Don Edgar, a mí me llama la atención cómo usted siempre está con las alertas prendidas, ¿verdad? Digamos, atento a que en algún momento alguien quiera tocar los fondos de pensión, porque ciertamente es mucha plata, ciertamente es plata a futuro, y entonces se vuelven tremendamente tentadores esos fondos. Creo que no es la primera vez que alguien plantea tocarlos, don Edgar. No, para nada. O sea, en realidad se está volviendo más la norma que la excepción. Desde que estos fondos de pensiones empezaron a, como usted menciona, a hacer de una cuantía, pongámoslo así, interesante, siempre ha existido presiones para ver cómo se hace para entrarle a estos fondos de pensiones. Y le puedo dar una lista, pero extensa, de los esfuerzos que se han hecho por afectar los fondos. Bueno, en primera instancia, de lo más reciente para acá, digamos, hace unos 10 años tal vez, el Ministerio de Hacienda quería ponerle impuestos al retiro del dinero, al retiro cuando la persona se pensionaba. O sea, en el sentido de que si alguien retiraba esos dineros después de cumplir los 65 años, se le cobraba impuestos según Hacienda, y si lo retiraba antes de los 65 no se le cobraba impuestos, lo cual es un contrasentido, porque el objetivo de los fondos de pensiones es justamente el utilizar esos dineros para pensión. Pero esto ocurría especialmente con las pensiones voluntarias. Pues según Hacienda no existía claridad, y hubo que hacer una interpretación auténtica, hubo que pasar un proyecto de ley para aclarar de que estos fondos estaban exentos del pago de impuestos. Posteriormente, cuando la crisis de la Caja se hizo evidente, recordemos que con la Caja Costarricense del Seguro Social, desde el 2008 y más o menos hasta el 2015, existió una negativa por parte de la Caja a reconocer de que el fondo tenía problemas que eran más que evidentes, y entonces los sindicatos en su momento plantearon expropiar los fondos de pensiones para fortalecer la otra parte, la parte de la Caja del Seguro Social, lo cual hubiera sido un error claramente de estrategia, me refiero, como país, para garantizar una pensión suficiente para las personas. Más recientemente, nuevamente los sindicatos con
las mesas de diálogo en estos últimos meses plantean la posibilidad de que los bonos de gobierno que mantienen las operadoras, que eso es un eufemismo, porque las operadoras no son los dueños de los fondos, realmente quien es el dueño de los fondos son las personas. Entonces realmente que los bonos cuyos propietarios son las personas que administran las operadoras de pensiones, estaban planteando que se les reconociera solamente la mitad o menos de los intereses que dicen esos bonos, lo cual hubiera causado lo que se conoce en el ambiente internacional como un default selectivo, o sea, un impago selectivo. Pues hay un contrato, cuando usted pacta, digamos, el préstamo mediante un bono, hay un contrato que dice cuánto va a recibir de intereses, y además los bonos tienen diferentes características. Ustedes pueden tener bonos cero cupón que no tienen intereses, y no por eso son malas inversiones, simplemente se compran con una prima importante, o sea, un precio menor al 100%. Ahora sale el gobierno con una propuesta para ponerle impuestos a los fondos de pensiones. Rápidamente el gobierno, pues, digamos, recula en su propósito, porque yo creo que se dio cuenta de que el efecto que esto va a tener sobre la pensión y sobre la pobreza en general es sumamente importante, y por lo tanto no es conveniente. Realmente sería no solamente hipotecar, digamos, o no solamente cobrar impuestos por lo que se gana hoy, sino hipotecar esa situación de las personas que están ahorrando para la pensión, y nuevamente es un contrasentido porque implicaría que la gente pierde el incentivo para ahorrar en estos fondos de pensiones. Y bueno, hay otros frentes que se han abierto. Hace unos años se aumentó el límite de inversiones para que las operadoras puedan comprar hasta un 80% en títulos del sector público. Eso se pasó. Iba de la mano con el cambio en la metodología de valoración para valorar la adquisición de bonos con base en su valor histórico y no en el mercado. Eso lo que significaba es que las pérdidas que los bonos han tenido en el último año por la situación fiscal del país realmente no se ven reflejadas en las cuentas de los individuos, digamos, si se adoptaban esas técnicas de valoración. Afortunadamente las operadoras no lo han hecho. Pero bueno, es parte de ese mismo esfuerzo para dos cosas. Primero, para ver cómo hace para meterle diente a los fondos, sacarle impuestos o utilizar los fondos para otros fines que no es la pensión. Y segundo, para ver cómo hacen para que los fondos de pensiones compren más bonos del sector público, más bonos del gobierno de Costa Rica. Ambas situaciones son indeseables, en el sentido de que los fondos de pensiones tienen que invertirse de la manera más prudencial y más positiva posible para generar una rentabilidad para los afiliados, que son los que al final van a vivir de estos dineros hacia futuro. Don Edgar, pongámosle número, ¿cuánto es una cantidad interesante? ¿Cuánto significa o cuánta plata hay en los fondos de pensión? Hoy hay alrededor de 12 mil millones de dólares en fondos manejados por las operadoras de pensiones, lo cual incluye el régimen obligatorio de pensiones o ROP, el Fondo de Capitalización Laboral o FCL y los fondos voluntarios que se mantienen tanto en dólares como en colones. Superan los 12 mil millones de dólares. Eso es cercano a un 20% del PIB, o sea, es un monto bastante importante. Es tan importante que hoy por hoy los fondos de pensiones son el inversionista institucional más grande que tiene el país, y es el principal tenedor de los bonos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Sí, ahorita llego a eso, a que es tenedor de bonos, pero quiero una mirada general, don Edgar. Usted conoce las legislaciones de otros países. A mí, yo todas las veces cuando me siento a hablar de este tema y reviso la regulación y reviso la ley de protección al trabajador, yo realmente, y le soy sincero, encuentro una ley muy de avanzada, una muy buena ley, que está acuerpada por redes de protección prácticamente por todo lado a quien se le ocurra, con excepción de algunos detalles. Por ejemplo, el retiro quinquenal del FCL, a mí me parece que eso no tiene razón de ser, pero entiendo que eso le dio viabilidad política en algún momento. Pero digamos, ¿cómo lo ve usted? Efectivamente tenemos un sistema de operadoras de pensiones robusto y con buena legislación. Yo lo considero así. Vamos a ver, los fondos están blindados, no hay posibilidad de que, digamos, de que alguien se robe un dinero de lo que está ahí, no hay posibilidad de que el dinero se lo acredite a una persona que no es el dueño.
Y recordemos que es una ley que ya tiene más de 20 años. O sea, lo sorprendente, creo yo, fue aprobar una ley tan de avanzada 2 décadas atrás. ¿Que hay cosas que mejorar? Por supuesto que sí. Algunas sí han mejorado. Recientemente se aprueba un proyecto para eliminar el retiro, el paseo del dinero del FCL, del ROP al FCL, que antes iba a pasear al FCL un par de años y después regresaba. Permanece el paseo al Banco Popular. Ahí se trató de arreglar un poco el tema de intereses, no con todo lo que uno hubiera querido, pero bueno, es positivo lo que se hizo y bueno, quedan cosas por hacer. Pero el sistema como tal, el manejo que hacen las operadoras de pensiones, la reducción de la comisión que ha experimentado el sistema a lo largo de los años, una comisión que empezó por arriba del 1% anual y actualmente 0,35% anual. Eso coloca al sistema costarricense como uno de los sistemas más baratos en el mundo para administrar fondos de pensiones. Se puede bajar aún más, por supuesto, pero hay que empezar a eliminar cosas como alguna regulación que incluso le genera costos a las operadoras de pensiones. Y dentro del mayor costo que se le genera a las operadoras de pensiones está precisamente la comisión que cobra el CICERE por recaudar los dineros. Es una comisión muy alta, es cercana al 1% de lo que se recauda. Y está, digamos, uno entiende cuando esto se creó, era un sistema nuevo, estábamos probando, pero ya tenemos 20 años. Antes de que se diera la eliminación del traslado del FCL al ROP, paradójicamente la operadora de la caja estaba subsidiando a las otras operadoras, porque la operadora de la caja tenía que pagar la comisión de recaudación, y luego si esos fondos se retiraban o se trasladaban de operadora, quien recibió esos fondos iban libres de ese cobro. Entonces la operadora de la caja, digamos así, se comía todo ese costo de recaudación, al igual que hoy el Banco Popular también tiene parte de ese costo implícito en los automáticos que llaman. Recuerden que cuando las personas no eligen operadora de pensiones, caen automáticamente, en el caso del FCL a la caja, en el caso del ROP al Banco Popular, y si son del magisterio, o sea, trabajan para una institución del magisterio, caen a vida plena, la operadora del magisterio. Esas operadoras tienen que pagar la comisión de recaudación. Y si esos dineros no son estables, la operadora pierde, porque se requiere aproximadamente 2 años para poder recuperar ese 1% de... Claro. Si alguien se lo lleva antes de 2 años o lo pasa a otra operadora, pierde esa plata. En el caso del paseo de platas que se hace con el Popular, don Edgar, que a menos de que usted me explique con mayor fundamento, yo siempre he pensado que lo que hacemos es pasarla, fondear el banco y nos devuelven después. ¿Tiene alguna otra explicación? No, recuerden que ese dinero con el cual se crea el régimen obligatorio de pensiones viene de la reasignación de la carga social que antes iba para el Banco Popular toda. Claro. Entonces, parte de la negociación que se hizo es que ahora se va a pasear un tiempo al Banco Popular y regresa al ROP un par de años después. Antes... Sin intereses. Sí reconocen intereses. El reconocimiento de intereses que se hace ahora con la ley que se pasa en el año pasado, finales del año pasado, se reconoce más interés, pero la ley originalmente decía que se reconocía como mínimo la inflación solo sobre el aporte del trabajador, que es un 1%. El 0,25% del salario, que era la parte patronal, no recibía intereses. Entonces, durante muchos años el Banco Popular reconocía solamente los intereses que era la inflación sobre 4/5 partes del dinero. Y nosotros perdíamos el equivalente a esa cuarta parte. Más la quinta parte. Más el interés real, porque no pagaba más que la inflación, digamos, sobre ese 80%. Claro, pero digamos, reconocía interés sobre ese 80%, inflación sobre ese 80%. Claro. Pero la quinta parte yo perdía por devaluación. Perdía totalmente. No, por eso. O sea, de hecho nosotros hicimos estudios hace muchísimos años y habíamos considerado que el costo por mandar a pasear este dinero al Popular representaba casi un 4% de la pensión. Claro. Es importante. Y ahora con lo que hace la Superintendencia de Pensiones con doña Rocío Aguilar en los últimos meses de 2020 es pasar una ley para que el Banco Popular reconozca un interés mayor y que el dinero del FCL, que antes iba al FCL, entre directamente al ROP. Y eso mejora la pensión en cerca del 9%. Números más, números menos. Sí, pero es muy interesante porque uno no pensaría que hay un costo asociado
cuando simplemente me lo mandan al FCL y después me mandan esa plata del FCL al ROP? Uno no pensaría que hay un costo tan alto asociado. Pero porque es que antes el interés se quedaba en el FCL, los rendimientos se quedaban en el FCL. Ah, claro. Sí, el problema es el rendimiento. Claro, totalmente. Recuerden que en capitalización individual el elemento más importante es el rendimiento. El 82% del dinero que uno va a recibir como pensionado proviene de rendimientos, de intereses, y el 18% de aportes. Entonces ese dinero se va a pasear y nunca se pudo capitalizar. Pero lo que me está diciendo es como que yo agarre 100,000 pesos míos, ¿verdad? Sí. Y se los di a Febe aquí y le diga, Febe, hazme un favor, anda a depositármelo al banco. Y entonces dure un año ella dándole vuelta a esos 100,000, ¿verdad? Y dentro de un año va y me deposita los 100,000. Los intereses de la vuelta que dio, los ganó ella, pero yo perdí de evaluación. Pero además de eso, va a perder los intereses de este año, más todos los intereses acumulados que hubiera ganado, digamos, si lo hubiera metido un año antes. Claro, en esa bola de nieve que se va acumulando. Por supuesto. Y esa es la parte más importante del fondo de pensiones. Más del 80% de lo que uno recibe es el rendimiento. Entonces ahí es donde está el secreto de la capitalización. Si no permitimos que ese dinero se capitalice, pues no vamos a tener una pensión suficiente, digamos, para poder retirarnos. Ahora, ese es el problema que tenía el impuesto sobre los rendimientos, que castigaba los intereses. Y para hacerlo peor, como se cobra sobre la tasa nominal, o sea, sobre el componente de inflación y el componente real, puede suceder que el trabajador, dependiendo de la tasa de inflación, reciba a futuro menos de lo que aportó. O sea, que el dinero que va a recibir después de 40 años pueda comprar menos de lo que era comprado cuando lo aportó, lo cual no tiene ninguna lógica. Sí, que tenga una pérdida de poder adquisitivo real. Así es. Porque a usted le están cobrando impuesto sobre el componente inflacionario del rendimiento. Y la inflación es un impuesto, entonces es impuesto sobre impuesto. Claro. Lo cual además crea un conflicto de intereses porque quien determina la tasa de inflación realmente es la política monetaria del Banco Central, que es parte del gobierno. Don Edgar, en las mesas multisectoriales, ¿verdad? Aquí le pregunto su opinión. Cuando algún grupo, en el caso de los sindicatos, propone tocar, históricamente propone tocar los fondos de pensión en dos aspectos, ya sea uno, en que agarren esa plata para pasarla a la caja, por ejemplo, u otro, que le digan, mira, los bonos que tienen las operadoras de pensiones, que dice que les vamos a pagar tanta plata, y nada más llámelos y dígales que les vamos a pagar la mitad. Okay. Sí. Cuando eso pasa, ¿usted siente, percibe, opina de que le falta fuerza al gobierno para aclarar de que las pensiones no se tocan? Pues el gobierno, yo creo que ante la situación que estamos, interpone, digamos, su necesidad fiscal a cualquier tema. O sea, el gobierno anda desesperado por ver de qué sector saca nuevos impuestos para cubrir el desbalance fiscal. Lo que pasa es que esta es la peor forma de hacerlo. O sea, siempre va a haber alguien afectado por los impuestos. Aquí lo estamos haciendo de la peor forma. Primero porque es gente que aún no sabemos cuánto dinero va a necesitar cuando se pensione. O sea, es gente que se va a dar cuenta del hueco que tiene hasta dentro de 30 o más años. Uh-huh. Y segundo, estamos afectando a la gente formal, o sea, la gente que más bien deberíamos estar cuidando para que se mantengan dentro del sistema. ¿Por qué? Porque la informalidad está asociada con bajos niveles de ingreso, con problemas de productividad, en fin. O con el costo de la formalización. Totalmente. Pero hay otro elemento que no podemos dejar por fuera, y es que los propios fondos de pensiones tienen una función en la economía, y es que se convierten en una fuente de ahorro para que el país crezca más. Eso se ha hablado muy poco en el país. De hecho, yo acabo de terminar un estudio empírico, estadístico, que muestra que los recursos acumulados en el ROP, o sea, la creación del ROP y el FCL en el año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador, ha tenido como efecto en el crecimiento de Costa Rica un incremento de 0,25% en la tasa de crecimiento. O sea, en otras palabras, sin la Ley de Protección al Trabajador, Costa Rica hubiera crecido por año 0,25% menos.
¿Por qué razón? Principalmente porque estos dineros se ahorran y se utilizan para inversión, sea pública o privada, pero el efecto es positivo sobre el crecimiento. En economía existe una asociación entre ahorro e inversión, y los países que invierten más, bueno, los países que ahorran más, invierten más, y los que invierten más, crecen más. Y por ahí se da la mayor transmisión del ahorro hacia el crecimiento, por el lado de la inversión. Hay otros efectos sobre el mercado de trabajo, otros efectos sobre la productividad, especialmente asociado a la mejora en el sistema de valores de los países. En otros países se ha estimado el efecto de los fondos de pensiones sobre el crecimiento. Por ejemplo, en República Dominicana hicimos el trabajo también con una gente en España, y da más de un 1% de efecto sobre el crecimiento en el sistema que ellos crearon en el año 2003. En Chile se ha estimado y está entre 0,50 y 0,75. En Costa Rica es más modesto el efecto, y la razón obedece que a diferencia de Chile, Perú, República Dominicana, aquí no se sustituyó un sistema por otro completamente. O sea, mantuvimos el sistema de la caja, y entonces está compartido. La caja no ha logrado acrecentar los fondos con la misma intensidad que los fondos de pensiones de las operadoras manejadas por ellas, y por lo tanto el ahorro no es tan grande como en Chile. O sea, en Costa Rica ya le mencioné que las operadoras manejan como un 20% del PIB. Bueno, en Chile manejan un 80% del PIB. Entonces el efecto sobre la economía es mucho más fuerte. Pero bueno, hay un efecto. Y eso quiere decir que si nosotros empezamos a desarmar el sistema de pensiones privado, el de las operadoras de pensiones, vamos a afectar la tasa de crecimiento también, el empleo, y son pequeñas cositas que se van sumando y que van haciendo que el país sea le cueste más crecer. Claro, eso me parece muy interesante. Ahorita voy a ir a eso, don Edgar. Hay un par de preguntas puntuales para usted en redes sociales, pero antes quería subrayar algo que me dijo hace un rato, porque nosotros, por ejemplo, que tenemos un convenio con una operadora privada, con una operadora, perdón, que es Benevital. Una de los reclamos de la gente, de los mitos sostenidos una y otra vez, es que las operadoras cobran carísimo la comisión y lo que hacen es jinetear la plata. Por eso me pareció muy valioso que usted nos mencionara que Costa Rica es uno de los países del mundo que menos cobra sus operadoras por manejar esa plata, ¿verdad? Correcto. Y nuevamente, la pregunta, o sea, regulatoriamente se ha venido bajando la comisión, está en 0,35 al año. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que su rendimiento anual, que en los últimos 5 años ha sido casi 9%, le quitan 0,35% como comisión al año. Es el costo por gestionar los recursos. Ahora, que las operadoras ganan muchísimo dinero, eso no es tan así, porque recordemos que en el caso de Benevital, la operadora del Costa Rica, la operadora de la Caja, todas las operadoras públicas, y solo quedan 2 por fuera, que es Vida Plena y la del BAC San José, todas tienen que devolver el 50% de las utilidades a los afiliados. Claro. Entonces, digamos que ahí se fue la mitad de lo que se pudieron haber ganado. Pero cuando ustedes comparan las utilidades de las operadoras versus otras instituciones del sector financiero, el rendimiento sobre activos es de los más bajos en las operadoras de pensiones. Podrían bajar más, pero nuevamente tendríamos que entrarle de frente al costo de recaudación, que es lo más caro del sistema. Claro. Los costos administrativos asociados a la promoción para que uno pertenezca a un operador a otro, eso se ha mantenido mucho bajo control, especialmente controlando lo que se llama la libre transferencia, o sea, la posibilidad de trasladarse de un operador a otra. Eso es uno de los elementos más caros en los sistemas de cuenta individual, que en Costa Rica pues se ha mantenido bajo control. Y que ganan dinero, sí ganan dinero, y deberían ganar dinero porque generan valor, o sea, generan valor agregado. O sea, la preocupación de que las operadoras ganen dinero debería ser tan válida como que los dueños de supermercados ganen dinero. O sea, todos están en un negocio y dan valor agregado y tienen que recibir una remuneración a cambio. Todos nosotros trabajamos por un salario, o sea, lo mismo. Que jinetean el dinero, bueno, ese es el trabajo, digamos, puesto en palabras vulgares, el trabajo es tomar dinero, darlo prestado mediante la adquisición de bonos o acciones y acreditar la rentabilidad de los fondos. O sea, aquí nadie está dejando la rentabilidad de nadie, es transparente. Es ganar plata con nuestra plata para que nos den más plata. Sí, claro. Es un buen negocio para nosotros. Vea, yo acabo de ver, estoy viendo aquí en la pantalla, el estado de cuenta de mi operadora, por ejemplo.
y aquí quiero reafirmar que es un buen negocio para uno. El rendimiento en mi ROP, por ejemplo, del último mes, ¿verdad?, fueron 226.095 colones, 226.095 colones. La comisión que me cobró la operadora por generarme ese rendimiento es de 4.917. Es decir, en un ejemplo más simple, yo le di 4.900 y me generó 226.095. Y aún así, la mitad de esa comisión que le genera los intereses me los va a devolver a mí. Así es. Y la pregunta es, ¿usted hubiera podido invertir el dinero de la misma forma, con los mismos estándares de riesgo para obtener esa rentabilidad? Claro que no. Difícilmente. Sí, habrá gente que sí lo puede hacer, habrá gente que sí, pero son los menos, ¿verdad? Claro, don Edgar, pero tiene que ver una cosa, no solo digamos con el conocimiento y la expertise en inversión, sino que es diferente, por ejemplo, si yo llego, es diferente si yo agarro mis 100,000, esos que le he dado vuelta hoy, agarro mis 100,000 y busco dónde invertirlos, ¿verdad? Es diferente a que yo le diga a mis compañeros aquí, vea, deme cada uno 100,000 y entonces junte 1,000,000 y entonces vaya a negociar con 1,000,000 en lugar de negociar con 100,000. Es decir, cuando usted va a negociar con una bolsa enorme, es diferente a ir a negociar con 1,000,000 de pesos. Entonces no solo pasa, digamos, por la expertise de invertir, sino también por el peso que tiene su inversión. Bueno, más el hecho de que usted tendría que hacer microinversiones todos los meses, cada vez que le pagan, tendría que sacar el 4,25% de su salario, buscar en qué lo invierte y los costos asociados a esa inversión. O sea, para la inmensa mayoría de las personas, eso ni siquiera sería necesario porque no los ahorrarían. O sea, claro, si las personas las pusieran a elegir entre ahorrar o no ahorrar, la mayoría de nosotros decidiríamos no ahorrarlos y nos daríamos cuenta que necesitaríamos ese dinero cuando estemos muy pronto para pensionarnos y nuevamente la mayoría no va a tener cómo financiar su pensión y va a tener que seguir trabajando o vivir de sus familias o del Estado. O sea, son las únicas tres opciones. Alguien puede estar pensando en este momento, no, o sea, yo tomaría ese dinero y, porque me lo han dicho, y compraría una casa, construiría una casa para alquilarla. Bueno, ¿y qué pasa si hay una crisis como la actual en donde los alquileres están deprimidos, las casas están vacías o los inquilinos no pagan? ¿De qué viven las personas? O sea, eso tiene riesgos asociados. Otras personas dicen, bueno, yo quiero hacer mi negocio cuando me retire. Bueno, resulta que en Costa Rica más de la mitad de los negocios fracasan en los primeros 2 años. Y si está entre ese 50%, ¿cómo va a financiar su vejez? Bueno, por eso es que el Estado ha creado un mecanismo forzoso para asegurarse que las personas van a tener un ingreso periódico hacia el futuro. Y bueno, la gente dice, bueno, las operadoras ganan dinero, y la respuesta es sí ganan dinero. ¿Ganan dinero en exceso? La respuesta es no es en exceso cuando se compara con otras situaciones en el resto de los países. ¿Generan valor? Por supuesto que generan valor. Los rendimientos que uno obtiene son superiores a lo que la media de costarricenses tendría la capacidad de recibir si invirtieran esos dineros por sus propios medios. Alguien dice, bueno, pero es que si lo meto en la cooperativa X me paga más del 10 que usted dice o el 9 que usted dice. Muy probablemente asumiendo un mayor riesgo. Eso es lo que muchas veces la gente no internaliza hasta que el riesgo se materializa y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, y además la gente tiende mucho a ver el rendimiento mensual, ¿verdad? Entonces dice, mira, el mes pasado estuvo malo, sí, pero no se da cuenta que en cuestión de 1 mes o 2 meses recupera ese rendimiento negativo y al año siempre le va a cerrar positivo, porque además es una inversión a largo plazo, ¿verdad? Particularmente de 25, 30 años, que tiene esos componentes, pero que nunca se comen los rendimientos completos. Vean, el año pasado fue un año complicado para todos los inversionistas y las operadoras de pensiones pues no son la excepción. Hubo algunos meses en donde, debido a la inversión de las operadoras que estaban muy concentradas en títulos públicos, tuvieron pérdidas los meses y la operadora siguió cobrando comisión, lo cual es una crítica también que se hace a la operadora. Y les doy un ejemplo, o sea, la operadora La Caja, que de hecho la operadora que históricamente ha generado mayor rentabilidad entre el grupo de operadoras. La operadora La Caja tuvo rendimiento durante el 2020 de 13.5%. La pregunta es, ¿con qué grado de seguridad uno hubiera logrado obtener 13,5% de rendimiento después de comisiones en un instrumento financiero acá en Costa Rica? Son pocos, o sea, realmente son pocos. Y las personas que podrían lograr ese rendimiento y con algún grado de esfuerzo. ¿Se acuerda que ahora le pregunté que
yo le decía que la ley de protección al trabajador se me hacía una ley muy completa y muy de avanzada y que había que cambiarle. Y Marcelo Argüello le pregunta una opinión sobre si hay que cambiar algo de la ley. Es que dice, es cierto que el cálculo de devolución del del ROP, perdón, se hace con una expectativa de vida de 110 a 115 años, que ya lo habíamos hablado y creo en algún momento, y es una de las cosas que la mayoría de gente critica de los fondos. Sí, vamos a ver, es una de las opciones, o sea, en primer lugar no es como él lo indica llanamente, o sea, hay un producto en pensión que se llama el retiro programado y para eso se calcula, digamos, la probabilidad de que una persona llegue a cierta edad. Esa tabla llega hasta los 115 años, pero la probabilidad de que lleguemos hasta los 115 años es tan baja que lo que se guarda el saldo para esa posibilidad es muy poquito. Pero bueno, no deja de tener razón, hay una parte que se estaría resguardando para hasta los 115 años, es una parte tan insignificante que no le generaría mayor renta en la pensión mensual que estaría recibiendo. Pero bueno, dada esa crítica, en la ley que se aprobó el año pasado, se le dan otras opciones al trabajador. No tiene que elegir esa. Puede elegir una en donde la pensión se le calcula de acuerdo a la expectativa de vida de la persona en cada edad. O sea, un hombre que cumple 65 años tiene una esperanza de vida hasta los 86 en Costa Rica. Si cumplió 66, irá hasta los 86, hasta los 86 y 11 meses. Y así sucesivamente, ¿verdad? Claro. Entonces, no es la única opción. O sea, hay varias opciones. Si no le gusta esa, puede elegir otras. Pero no es tan cierto que el saldo se divide en cuotas iguales hasta que llegue hasta los 115 años. Y esa es la preocupación. Entonces hay otras opciones. O sea, no es la única que existe. Alberto Bremer dice, la Sociedad de Seguros de Vida de los Docentes rebaja un monto mensual para un fondo que será retirado por los parientes. ¿Se debería modificar, don Edgar, para que un porcentaje vaya al ROP? Decisión de ellos. Yo creo que debería ser una cosa voluntaria, ¿verdad? Así, digo, me parece extraño que hayan unos grupos que se les obliga a cotizar más. Yo lo que creo es que hacia futuro la contribución al ROP debería incrementarse, porque 4.25% es muy bajito. 4.25% va a dar como un 20% de tasa de reemplazo, o sea, el salario que yo coticé me va a tocar de pensión como un 20% de ese salario, es bajito. Recordemos que la pensión de la caja en el futuro lo más que va a dar es un 40% del salario. De hecho, pronto van a anunciar de que los beneficios que paga la caja se van a reducir. Pronto me refiero, estamos a semanas de que se anuncie, de que la caja va a pagar menos beneficios por pensionarse. Entonces, de ahí hay una pequeña cantidad que se debería ir reponiendo para que por lo menos la persona reciba un 50% del salario en pensión. Don Edgar, cuando dice esto de la caja estamos hablando de la tasa de retorno, es decir, que la caja va a decir, vean, ya no voy a volver al 45% de su salario, sino el 40 o el 35, ¿eso estamos hablando? Un poquito más drástico que eso, porque hoy la caja, digamos, después de cierto salario, la caja lo que paga es un 43%, más 1% por año por encima de los 20. O sea, alguien que cotizó 30 años recibe 43 y 10 años, que es el exceso sobre 20 años. Entonces va a 53. La caja va a eliminar ese exceso. O sea, ahora la caja solo va a dar el 43%. Pero va a ser sobre el salario promedio histórico, o sea, desde el primero que cotizó hasta el último. Entonces, sí, la pensión en promedios, comparado con el último salario, va a ser como un 35%, lo que usted indica, correcto. Dice don Víctor Morales Zapata, que el exdiputado, pero que además que estuvo presente en la discusión de la Ley de Protección al Trabajador. Dice, un detalle importante y poco valorado respecto a la Ley de Protección al Trabajador es que nace del diálogo nacional y de la concertación promovida de la Asamblea de Trabajadores del Banco. La clave consistió en una construcción inteligente que sumó a UCAEP, sindicatos, cooperativistas y solidaristas. Igual sucedió con la Ley de Contingencia Fiscal, dice don Víctor. Sí, yo no sé, don Edgar, pero yo creo que si hoy intentáramos hacer el mismo ejercicio, no lo logramos. No lo logramos. No, y estoy de acuerdo con lo que indica, o sea, era un equilibrio de fuerzas de ese momento, pero bueno, ya han pasado 20 años y hay cosas que se pueden mejorar, como lo que se hizo al finales del año pasado, ¿verdad? Una ley que me parece que tuvo más de mejora que cualquier otra ley que se haya aprobado sobre la Ley de Protección del Trabajador. Sí, don Víctor era presidente de esa asociación de trabajadores.
Dice Tavo Chinchilla, el problema es meter a todos los ciudadanos en el mismo saco, no todos tenemos la misma educación financiera. Y qué triste el panorama de miedo que pinta don Edgar, puede ser que mi negocio sí prospere. Tavo, yo entiendo, porque la mayoría de gente cuando uno dice esto se siente como agredida en lo personal, ¿verdad? Como decir, hey, suave, pero yo sí sé manejar mis finanzas. Lamentablemente, don Edgar, y creo que tenemos ejemplos en el mundo, en Japón, por ejemplo, hubo un retiro masivo y la mayoría de empresas quebró, y bueno, si no lo hiciéramos obligatorio y tuviéramos un RPC, es decir, un régimen de pensión complementaria sin el obligatorio, pues seguramente sería igual de famélico como son los planes voluntarios de pensiones en este instante, que no, ahí claro, sí son voluntarios y nadie lo tiene. No, claro, pero lo que él dice es lo mismo que yo diría, ¿para qué voy a pagar impuestos para la policía si yo puedo pagar mi propia policía? Entonces, si empezamos a aplicar, o para qué voy a financiar la educación pública si yo mando a mis hijos a colegio privado, etcétera. O sea, vivimos en un país que ha decidido garantizar ciertos niveles mínimos un estándar mínimo de vida para todos, y que tiene que ser financiado por todos. Eso es parte de las decisiones colectivas que lamentablemente tenemos que aceptar. Yo lo entiendo, o sea, hay muchas personas que podrían manejar su dinero de una forma correcta, podrían invertirlo de una forma también que produzca más rentabilidad, pero no es la mayoría. Para la mayoría de las personas, y así ha sido mostrado en todos los países e incluso Costa Rica, la mayoría de las personas, si tienen la posibilidad de sacar el dinero, lo sacan lo más pronto posible. Y si tienen la posibilidad de no aportar el dinero, no lo aportan. Entonces no es ni siquiera una decisión de invertir bien o invertir mal, sino simplemente que no se podría invertir nada porque la mayoría de las personas no ahorrarían para una pensión. Es parte del comportamiento humano. O sea, es obligatorio porque es la única forma en que el Estado se puede garantizar de que las personas van a ahorrar para una pensión, o de lo contrario estaría faltando a uno de los elementos que son considerados derechos humanos. Y es que la Ley Internacional de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, dice que el Estado tiene que proveer los medios para que las personas pues gocen de ingresos en la vejez. Y eso no significa que hay que darles una pensión no contributiva, lo que significa es que se tiene que establecer un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo. Sí, don Edgar, hay un nicho que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que creo que las operadoras de pensiones no le han puesto atención. Y bueno, le generan algunas soluciones, pero son más digamos, de anecdóticas que estructurales. Y son los costarricenses que se fueron a vivir al extranjero. Porque, por ejemplo, ahí Bernardo Padilla me está diciendo, Lola, yo vivo en Estados Unidos y reporté mi salario como empleado del ICE durante muchos años. A mí, que estoy en el exterior, me gustaría seguir aportando, por ejemplo, al ROP. La pregunta es si hay alguna manera de que yo aporte sin tener que estar en Costa Rica. Creo que al ROP no, creo que la opción sería un plan voluntario, o si puede al ROP. Sí, puede hacer aportes extraordinarios al ROP. Ese es un nicho interesante, hay muchos ticos que salen y que les gustaría seguir aportando al IVM, al ROP o a un plan voluntario. Y lo digo porque sí se puede, don Edgar, pero digamos, no es un nicho que hayan explotado. Al IVM no se puede aportar si no se está trabajando en Costa Rica. Pero no puede ser voluntario. No si no es trabajador en Costa Rica. Ok. Pero bueno, la pregunta es si se van a dar cuenta si no está en Costa Rica. O sea, él puede decir que trabaja acá. Pero eso bueno, pensé, pero no iba a decir eso, pero yo podría encargar a alguien que vaya y me pague todos los meses. Sí, pero bueno, si está dentro del sistema no habrá problema, pero si lo que quiere es inscribirse por primera vez, y eso es parte de las cosas que deberían corregirse en la caja, le van a hacer un mundo y no lo van a dejar afiliarse. Al ROP puede hacer aportaciones. ¿Y por qué le alzaría el ROP y no un voluntario? Bueno, porque en el ROP no se pueden sacar hasta que se pensione. Hay personas que dicen, yo prefiero que no me dejen sacarlo a poder sacarlo, porque si me dejan sacarlo lo voy a sacar. Entonces, en otros países han hecho encuestas, incluso hay gente que dice, no, que sea obligatorio, no son muchos, ¿verdad? Que no sea obligatorio porque si no, termino metiéndole mano y me afecta a mí. Ahí está el FCL. El FCL, apenas la gente tenga la posibilidad de sacarlo, lo saque y lo gasta. Y esa ha sido la experiencia de Costa Rica. El 99% de la gente lo ha sacado y bueno, algunos lo invertirán, otros lo gastarán, pero bueno, lo sacan. A pesar de que, nuevamente, si usted lo saca y lo invierte en otro lado, de la misma forma que lo invirtió la operadora, pues va a obtener menor rentabilidad por una simple razón.
Las operadoras están exentas, las inversiones de las operadoras están exentas de impuestos y las personas no están exentas de impuestos. Claro. Entonces, solamente por esa razón ya la operadora está pagando un 15% más de retorno. Si usted lo invirtiera con el mismo nivel de riesgo de la operadora, ahora si usted quiere sacarlo, invertirlo en otra actividad, en otro sector más riesgoso, pues es una decisión suya, ¿verdad? Pero como en no Bitcoins. estaría comparando. Como en Bitcoin, sí. En Bitcoin es una historia interesante, sí, pero otro día la comentamos. Pero bueno, vean ustedes, Bitcoin sube y baja 10% o más en un solo día. Entonces, si usted quiere arriesgar su dinero para comprar un Bitcoin en $35,000, algo que valía, digamos, $1 hace 11 años, claro, pues bienvenido, ¿verdad? Claro, ahí el problema es que usted ocupe esa plata y haya amanecido ese día 10 abajo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Don Edgar, hablemos de cómo los fondos de pensiones ayudan a financiar. Los gobiernos, igual que las personas, necesitan financiamiento. Sí. Y cuando el gobierno está en una estrechez y necesita financiamiento porque no tiene, casi ninguno de nosotros ha comprado la casa a contado, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando el gobierno necesita hacer una inversión de ese tipo, tiene dos opciones: o vuelve a ver hacia el extranjero, que en Costa Rica tiene una serie de complicaciones endeudarse en el extranjero, como por ejemplo que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa a diferencia de otros países, o vuelve a ver en el mercado interno a ver quién le presta plata. Correcto. El gobierno no va y firma un pagaré, sino que emite bonos, y esos bonos se colocan entonces en el mercado interno o en el mercado externo. El mayor tenedor de bonos del gobierno de Costa Rica en el mercado interno son las operadoras de pensiones. Son las operadoras de pensiones en este momento, así es. Porque eso es importante. Bueno, yo creo que hay una pregunta que yo me la he hecho varias veces, y es: ¿en qué situación estaríamos si no se hubiera creado el sistema de ahorro obligatorio de cuenta individual? No se hubiera acumulado este dinero, y la pregunta es ¿en qué? O sea, ¿qué hubiera cambiado? ¿Se hubiera podido el gobierno endeudar tanto? ¿Hubiera el gobierno quebrado antes de lo que, digamos, eventualmente está? O si hubiera entrado en problemas financieros mucho antes de lo que está teniendo en este momento, porque realmente hemos llegado a esta situación porque existe el dinero en las operadoras de pensiones. Claro, si no existiera, hace tiempo se hubiera complicado. O sea, la pregunta es, ¿cómo es el contrafactual? ¿Estaremos mejor o estaremos peor? O sea, sin operadoras no se acumula el dinero, ¿el gobierno qué hubiera hecho? Bueno, algunos dirán, bueno, ya en este momento estaría con el agua no en la nariz, estaría hasta el copete. Pero posiblemente hubiéramos tenido que hacer ajustes previos antes, entonces tal vez la situación estaría mejor, no sabemos, ¿verdad? Ahora sí, pero hubiera estado peor hace unos 5 años hubiéramos estado, pero como estamos hoy en este momento. Lo cierto y lo que es real es que el sistema existe y que esto le ha permitido al gobierno financiarse. Entonces, digamos, la situación macroeconómica en Costa Rica es más estable por la existencia de estos ahorros. No es la situación ideal. Idealmente deberíamos comportarnos como otros países en donde los fondos de pensiones invierten menos en bonos del Estado. Hablemos de Colombia, de Chile, de México, por ejemplo, y de Colombia, Chile, Perú y México, digamos, que son los países, digamos, que tienen más diversificados los fondos de pensiones. Y posiblemente, cuando usted dice que cada vez que el gobierno sale a colocar bonos, mira hacia adentro qué sucede, bueno, lo que sucede es que está compitiendo con la empresa privada o con esfuerzos privados para invertir, y entonces se crea lo que en economía se llama un efecto estrujamiento. O sea, la inversión privada se estruja porque tiene que subir las tasas de interés de sus bonos o de sus esfuerzos de endeudamiento para poder financiarse, para competir con los bonos de gobierno. Entonces, el endeudamiento público tiene como consecuencia una menor inversión en el sector privado, porque el costo de financiamiento para el sector privado sube, al igual que sube el costo de financiamiento para el gobierno. Ese es el primer efecto del déficit fiscal sobre la inversión. Generalmente la inversión privada se ve afectada con déficits fiscales muy altos como los costarricenses y sostenidos. Esa es parte de las razones por las cuales Costa Rica crece muy poco, porque no hay suficiente inversión privada, porque el costo de financiamiento local es muy caro. El segundo efecto también es pernicioso, porque cada vez que el Estado se endeuda, promueve la apreciación del colón. O sea, hace que el colón paradójicamente se vuelva una moneda mucho más fuerte frente al dólar. Si el gobierno lo hace externamente,
entran los dólares, los venden en el mercado local, entonces hay exceso de oferta de dólares y el precio de dólar baja. Si lo hace localmente, aumenta las tasas de interés locales y eso atrae capitales del exterior y se crea el mismo proceso. En otras palabras, la apreciación que el colón ha tenido en los últimos años, porque el colón, con excepción del último año, se ha venido apreciando fuertemente, eso causa un efecto sobre las exportaciones y sobre el crecimiento y es causado por el mismo déficit fiscal. Entonces, nuevamente, el déficit fiscal afecta la inversión por un lado y afecta la competitividad de las empresas por el otro porque la moneda se aprecia. Entonces, bueno, por eso es tan importante el equilibrio de las finanzas públicas, para evitar esos dos efectos. Don Edgar, vea qué pregunta más interesante, o apreciación más interesante a la de Arnoldo Moriz, porque efectivamente, digamos, a través de los bonos, las operadoras de pensiones financian al gobierno de la República. Y Arnoldo dice, es que las platas de las pensiones, a través de ese financiamiento, ya se las gastó el gobierno. Ahora tendremos que ver si el gobierno puede regresarlas. ¿Qué garantía tiene el sistema a la hora de colocar o de comprar bonos del gobierno de que esa plata se va a regresar? Bueno, la garantía como tal no existe, no hay un bono que tenga una garantía 100%, no sucede con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, la garantía que uno tiene cuando invierte un bono, digamos, de gobierno de Estados Unidos es que le van a volver dólares que no sabemos cuánto van a valer. Aquí la garantía que da el gobierno es que va a volver colones que no sabemos cuánto van a valer. Entonces, sí es un riesgo. Por eso es que uno no puede invertir tanto en bonos de gobierno de Costa Rica. Es más, los bonos de gobierno de Costa Rica están considerados como inversiones altamente especulativas bajo la calificación de riesgo actual. Más recomendable aún no invertir tanto en bonos de Costa Rica. Por eso es que yo me opuse fuertemente a que aumentaron el límite de inversión del 50 al 80% hace un par de años. Yo comparto la preocupación de ellos, o sea, ahí está el dinero. El gobierno lo que ha venido haciendo es pagando con bonos, o sea, las operadoras tienen bonos, se vencen, reciben más bonos a cambio cuando se vencen y el día que se necesiten esos dineros, pues habrán otros ahorrantes que van a estar entrando en el sistema y la liquidez existe porque el sistema es continuo, no es como un sistema en donde la plata se dejó de recaudar y ya no hay más. Entonces, hay riesgo, todas las inversiones tienen riesgo y invertir en gobierno de Costa Rica es una actividad riesgosa y por eso es que la concentración debería ser la mínima en este tipo de bonos. Pero paga buen interés, porque por ejemplo, si yo soy el que tengo la plata de la redacción aquí guardada y tengo que escoger entre riesgo y rendimiento, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, es que voy a ir al extranjero a colocarle la plata de ellos, me genera un 5%, pero el riesgo es casi nulo. O me voy a comprar bonos del gobierno de Costa Rica que me va a pagar mucho más porque el riesgo es mucho más. Paga bien el bueno, vamos a ver, le respondo de la siguiente forma. Un bono de Costa Rica que vence dentro de 10 años paga aproximadamente 7,5% al año en dólares. Un bono de los Estados Unidos a 10 años plazo paga 0,25%, 1% en realidad en dólares, 1%. O sea, el bono de Costa Rica está pagando 7 veces más. Pero tengo riesgo cambiario. Pero tiene, en dólares ambos, en dólares. Ok. Dólares contra dólares. Pero está teniendo el riesgo emisor, o el riesgo crédito, que llaman. Sí, pero perdón, don Edgar, pero para destecnificarlo, cuando usted dice el riesgo emisor, es que, por ejemplo, al gobierno se le ocurre ir a una mesa de diálogo, ¿verdad? Y entonces, los intereses. Y que bajen los intereses en medio camino. Sí, claro. O que simplemente diga no tengo plata para pagar, que ese es el... Es un default selectivo. Es el default selectivo o el default pleno, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho El Salvador, como lo hizo Costa Rica en los años 80. Sí, Costa Rica dijo no le hago frente a la deuda externa y los bonos de Costa Rica, que en algún momento valieron 1, Costa Rica los recompró en 15 centavos de dólar. Y los 85 centavos de dólar los perdió quien era tenedor de ese bono. Entonces es una inversión riesgosa. O sea, lo que tenemos que entender es que invertir en el gobierno de Costa Rica conlleva un riesgo, y un riesgo mucho más alto que invertir en el gobierno de Panamá, en el gobierno de Chile. Casi todos los países de América Latina
tienen mejor calificación crediticia que Costa Rica, con excepción de, obviamente, Venezuela, o sea, porque esos son triple Z, ¿verdad? Argentina, El Salvador y Nicaragua. Por ahí Pero va. la reforma a la legislación que se hizo recientemente y que eleva a 80%, digamos, la probabilidad o sea, le da a las operadoras la capacidad de invertir hasta el 80% de sus fondos en bonos del Estado, ¿fue más una presión para lograr financiamiento entonces del gobierno? Totalmente, no hay otra forma de verlo. No hay otra forma de verlo porque en ese momento las operadoras podían invertir más en títulos de gobierno que lo que indicaba el límite. Entonces no era una necesidad inmediata, simplemente les abrieron el campo para poder invertir más. Pero las operadoras pueden escoger en qué invierten o no necesariamente. Sí, correcto, pero el sistema como tal aumentó la exposición a gobierno de Costa Rica. Y es tentador, don Edgar, le pregunto porque yo nunca he estado, por supuesto, en una operadora, pero es tentador, me refiero, para las operadoras decir, uy, de ahí sí, está bien, aquí tengo riesgo, pero bueno, es un buen rendimiento. Depende de la circunstancia. El tema son los temas políticos, de que como son algunas de ellas operadoras de capital público, haya presiones de la junta directiva a través de los miembros que pertenecen al gobierno para que aumenten la compra de títulos públicos. Pero las presiones existen, o sea, le digo actualmente hay una presión por parte del Banco Central para que las operadoras no puedan comprar los dólares y que inviertan en el extranjero. O sea, es una forma de limitar la posibilidad de que diversifiquen la cartera fuera de Costa Rica. Sí, claro, porque si no pueden comprar los dólares, no pueden invertir afuera. Exactamente, entonces ha habido un esfuerzo del Banco Central para ver cómo hacen para que las operadoras no saquen el capital de Costa Rica. Eso lleva como consecuencia de que como en Costa Rica hay pocas posibilidades de invertir, automáticamente tengan que invertir más nuevamente en bonos de gobierno. Entonces, es parte del mismo riesgo político, ¿verdad?, que existe dentro de nuestro país. Claro, de hecho esa era la pregunta que seguía, don Edgar, porque en Costa Rica no hay muchas opciones para invertir. Es como si usted viviera en un barrio, nunca sale de ese barrio y solo está el prestamista Randall Rivera. Si usted sale de ahí y observa el montón de opciones que hay, algunas más baratas, y puede haber un banco y una financiera y no sé qué, pero no se queda solo en el barrio donde Randall Rivera le presta. Correcto. Sí, ese es el problema. En Costa Rica, digamos, no existen muchas emisiones por la misma razón de que el gobierno es el principal emisor. Es muy difícil competir con el gobierno como emisor porque el gobierno paga altos intereses y, por decirlo así, la deuda, el ranking de la deuda país, o sea, del bono soberano, arrastra al resto de la economía. Entonces, empresas que compiten en Costa Rica por financiamiento van a tener la marca Costa Rica, digamos, la marca del gobierno, que es un deudor. Un mal deudor. Un deudor con la hoja de su jefe manchada. Así es correcto. Bueno, es tan grave, digamos, el invertir en bonos de Costa Rica que los fondos de pensiones no podrían invertir en un gobierno que tenga la misma calificación que Costa Rica en el exterior. O sea, igual que Costa Rica, digamos Honduras, por ejemplo. Costa Rica no puede, los fondos de pensiones de Costa Rica no pueden comprar bonos del gobierno de Honduras porque son altamente especulativos, la regulación no lo permite. Solo permite adquirir deuda con grado de inversión, que es vamos a ver, es de A y B. A y B, sí, correcto, A y B. Es más, es triple B para arriba. Entonces, son pocos los gobiernos que califican para ese estándar. Pero es más, no solamente se puede invertir en bonos en el exterior, tiene poco sentido invertir en bonos en el exterior en este momento porque el rendimiento es muy bajo. Lo que tiene sentido en el exterior es empezar a invertir en acciones que en Costa Rica no se ofrecen. O sea, el mercado accionario en Costa Rica es muy incipiente y los fondos de pensiones técnicamente bien invertidos tienen que invertir una porción importante en el mercado accionario, que es lo que tiene mayor potencial de crecimiento. Claro. Don Edgar, a través de los años también ha habido
la idea de que los fondos de pensión financien obra pública directamente. Y cuando digo directamente es porque lo hacen indirectamente. Es decir, cuando usted financia al gobierno por bonos y el gobierno va y hace obras de infraestructura, está financiando esa obra de infraestructura con la plata de las pensiones. Pero hay quienes dicen, no, que sea un préstamo, por ejemplo, que le hagan las operadoras al gobierno para hacer tal obra o que lo hagan de manera conjunta y que después lo cobren por peajes. ¿Usted cómo ha visto esas ideas? Bueno, vamos a ver. La forma no es como inversionista directo. Lo que se estila y lo que se hace en todo el mundo es que esas obras se titularizan. Digan ustedes que toman la ruta a Cartago y que le vamos a poner un peaje, porque se va a tener que hacer eventualmente. Y eso es una forma de financiamiento hecho para el gobierno. O sea, si el gobierno agarra la ruta a Guapiles, la ruta a Alajuela, la ruta a San Ramón, Cartago, Guanacaste, la que usted quiera, le pone un peaje, usted puede titularizar los flujos que va a generar esa autopista. Una parte va al mantenimiento de la autopista y la otra parte va como rendimiento a quienes pusieron el dinero. Para eso hace una estructuración, o sea, emite bonos y quienes compran esos bonos van a recibir lo que va a obtener de peajes esa carretera a futuro. Así es como invierten los fondos de pensiones, pero lo han hecho en Costa Rica. O sea, por ejemplo, en plantas de generación eléctrica del ICE. El ICE creó un fideicomiso, ese fideicomiso emitió participaciones, las operadoras de pensiones compraron, algunas de ellas, no todos, pero compraron una parte importante de esas plantas de generación eléctrica, y el ICE le compra la electricidad a este fideicomiso, o sea, le paga a este fideicomiso, le compra la electricidad, etcétera, y con eso se le paga a los inversionistas. Esa es la forma en la cual se invierte en infraestructura. En Costa Rica, en algún momento, cerca del 7% de los fondos de pensiones tenían invertido en obras de infraestructura diferentes, la mayoría de generación eléctrica. Pero le doy otro ejemplo, también hay de esos de tipo privado. El Colegio Humboldt, por ejemplo, hizo una emisión para financiar la remodelación de su colegio y emitió un bono de 10 años. Bueno, en este caso estaba garantizado por el gobierno alemán, o sea, tenía una buena garantía, y las operadoras de pensiones compraron el 100% de la emisión y le daban la tasa de rentabilidad. Bueno, financió infraestructura privada, pero financió infraestructura. Claro. Así se puede hacer con todo. O sea, realmente lo que ha fallado en el país es la iniciativa para que a la hora de establecer una obra de infraestructura dentro de las condiciones cartelarias es que una porción de eso salga al país para que se puedan invertir con recursos locales y que las operadoras puedan diversificar los riesgos. O sea, hoy, por ejemplo, se puede hacer la ampliación a la carretera Cartago mediante un proceso de concesión de obra pública, participación pública-privada, en donde se le exija a quien va a hacerse cargo de esa obra que parte del financiamiento lo haga con el mercado local. Eso desarrolla el mercado local, le permite a las operadoras participar y, digámoslo así, socializar parte de las ganancias que va a generar la autopista. Claro. Me parece muy, muy positivo, pero es nuevamente iniciativa que debería surgir del sector público. Pero entonces no es un problema de que no esté la plata, porque la plata está. Tampoco es un problema de legislación, porque la legislación lo permite. Existe, correcto. Es un problema de costumbre. Es un problema de iniciativa, de la estructuración, de hacerlo bien para que el gobierno, a la hora de concesionar, exija eso. Cuando el gobierno decide concesionar, por ejemplo, APM Terminals, que era una inversión, es la inversión más grande que se ha hecho en el país en obra pública después de la planta de Reventazón, eran parecidas una con otra, perfectamente puedo haber dicho, bueno, vean, de esa cantidad de plata que se va a invertir ahí, saque 200 millones al mercado local y lo financia localmente. No le veo ningún problema. Claro, perdón, don Edgar, lo que quiero explorar es, digamos, las razones por las que no pasa, si es un tema de mera costumbre, si es una censura en la práctica, digamos, si es porque es más enredado, ¿por qué podría ser? Bueno, yo creo que ha sido falta de meterle pensamiento a esto y de empezar a pensar un poco fuera de lo mismo. Y si realmente queremos hacer más dinámico el mercado de valores costarricense, que más bien ha venido concentrándose cada vez más, se ha venido achicando, digámoslo así, en relación con el PIB, y entonces deberíamos de empezar a forzar a que se dé esa diversificación para ofrecer a las operadoras la posibilidad de
invertir más localmente, porque así como están las cosas hoy por hoy, tenemos un emisor que es malo, que es el gobierno, es riesgoso, y restricciones para que inviertan afuera. Entonces, estamos como casi que condenando los fondos de pensiones a asumir un riesgo muy importante. Sí, que de hecho a mí me llama la atención porque hay una persona aquí que se llama Poncho, que dice, ¿cómo van a decir ustedes que los ticos no pueden manejar su plan de pensión, pero sí le prestamos al gobierno, que son los que manejan nuestro fondo y lo manejan mal? Yo creo que existe cierta confusión, don Edgar, no sé si piensa igual que yo, de que es el gobierno el que maneja nuestros fondos de pensión, porque no es el gobierno, son las operadoras, pero además las operadoras tienen un marco en el que se mueven que es muy rígido. Sí, pero a su vez las operadoras se comportan, digámoslo así, no como una institución pública, sino como una institución que lo que busca es optimizar el rendimiento de los dineros que están gestionando. Pero bueno, o sea, el tema aquí va mucho más atrás y va desde el punto de vista de que nosotros como sociedad tenemos que garantizarnos de que Costa Rica tiene un sistema que le provee recursos para que la persona pueda financiar su vejez. Sí, hay otra, vamos a ver, hay una creencia, don Edgar, que usted en algún momento me la confirma, lo que pasa es que no sé el tamaño de esa presión política que podría existir, particularmente en las operadoras de pensión públicas, respecto a las decisiones que se tomen sobre inversiones. Es decir, a mí me encantaría pensar que las decisiones de inversiones se basan únicamente en temas de rendimiento y riesgo, pero tengo claro, y usted lo confirmó hace un rato, que no es así. No, en el pasado han existido presiones para que inviertan en títulos públicos y se han hecho de forma directa o mediante la aprobación de regulación, o sea, sea de una o de otra. Hoy los fondos de pensiones podrían invertirse de una manera mucho mejor si se eliminaran algunas de esas restricciones. Una de ellas es la limitación para invertir en el exterior. Y no es por invertir en el exterior por invertir en el exterior, es porque localmente no existen los instrumentos necesarios para hacer una diversificación plena de la cartera. O sea, localmente se consigue prácticamente solo gobierno. Y ya sabemos que eso es muy riesgoso. Y además no hay acciones. O sea, los fondos de pensiones tienen que invertirse en acciones y en bonos. Y nosotros solo en bonos, porque aquí no hay acciones ni nada. Es correcto, solo en bonos. Además, invertir en acciones locales, hay algunas cuantas, puede resultar ser inadecuado porque estaría muy concentrado en un emisor. O sea, son 4 o 5 emisores de acciones los que hay. Y claro, no tienen versatilidad. Si ustedes ven las transacciones de bolsa todos los días, son excepcionales los días en que se transa una acción, tal vez la de la cervecería la que más se transa, y es solo esa. Entonces tampoco sería adecuado invertir solo en la cervecería, bueno, Florida Ice and Farm, que es la que tiene mayor versatilidad, sino que queremos que inviertan en una diversificación de acciones completa para evitar los riesgos de concentración. Entonces sería bueno para el país aumentar su disponibilidad bursátil, es decir, si nosotros incentivamos a que las empresas se hagan empresas abiertas, gracias, don Edgar, empresas abiertas que emiten sus acciones, tendríamos muchas más opciones para todo. Claro, por eso es que yo digo que podría ser conveniente que en los proyectos de concesión de obra pública, que hoy de hecho la prensa anuncia que vienen 5 nuevos para el próximo año, se meta una obligación para que una parte de esos esfuerzos se titularicen localmente para desarrollar más el mercado local, para ayudar un poco con la diversificación y quitarle un poco de presión a las operadoras de que tienen que salir afuera a invertir. Don Edgar, este tema claramente es muy importante para usted, y cuando yo converso, no sé, con don Hermes Alvarado, por ejemplo, sé que él vive y respira el tema de pensiones, o con don Danilo, eso lo entiendo. Pero y discúlpeme la pregunta tan amplia, pero este es un tema importante, es decir, el gobierno, los políticos le ponen atención a estas cosas en su experiencia. ¿O es solo Edgar Robles ahí hablando de pensiones y Hermes Alvarado de pensiones? Yo trabajo en muchos países en América Latina en tema de pensiones de forma exclusiva, y lo que le puedo decir es que los gobiernos se empiezan a interesar en el tema de pensiones cuando se les achica la bolsa, o sea, cuando tienen problemas
en cuanto a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, muy vinculados a los sistemas públicos. O sea, actualmente, por ejemplo, le puedo decir que en Panamá hay una discusión tremenda porque el sistema que llaman ellos de beneficio definido, o sea, el de la Caja del Seguro Social de Panameña, el sistema viejo, va a entrar en problemas en los próximos 18 meses. Y cuando digo que entra en problemas es que empieza a generar un déficit anual de $1.000 millones que el gobierno no tiene cómo financiarlos. Y bueno, se empezaron a interesar cuando vieron que se acercaba el momento. Pero realmente, así como pensar en un sistema de pensiones ideal, todo surge porque hay una dificultad para financiar un sistema que está cerca del colapso. Por eso es que a mí me preocupa tanto cuando uno ve los abusos, no en el tema de los regímenes obligatorios de pensión complementaria, sino en el tema de cada una de las instituciones que a mí me preocupa. Es decir, cuando yo me pongo a ver que hay 6 instituciones, por ejemplo, que le regalan una tercera pensión a sus empleados, me preocupa mucho, pero además cuando esa tercera pensión además tiene problemas estructurales a los que el gobierno, es decir, entiéndase, todos los demás, tenemos que salir corriendo para ajustarlo, es muy preocupante. No es lo mismo, pero es como con lo que pasa en Habdeba, ¿verdad? Que todos dijimos, hey, así lo van a quebrar, lo quebraron y ¿quiénes tienen que salir corriendo a salvarlo? Todos los demás. Ese es el problema de tener regímenes de pensiones que no son sostenibles, ¿no, Edgar? Correcto. Sí, bueno, ahí tenemos el ejemplo del régimen de la Caja del Seguro Social para los empleados de la Caja, el FRE, el Fondo de Retiro de Empleados, al cual en realidad prácticamente solo cotiza la Caja del Seguro Social como patrono. No, solo cotiza la Caja, cero el empleado, todo el patrono. Sí, todo, cero el empleado, correcto. Y bueno, tiene problemas actuariales, o sea, brinda beneficios que son muy generosos, tiene un hueco actuarial importante, y quien va a tener que hacerle poner el pecho a ese déficit es el gobierno, o sea, todos nosotros mediante impuestos o mediante cuotas. Entonces, eso es un problema. Y ahí lo recomendable sería pasar eso a cuenta individual, por lo menos, ¿verdad? Para que no genere mayor costo que el 3% que pone el 2% que pone la Caja. Sí. Don Edgar, la exministra de Comercio Exterior, Diana Jiménez, está escuchando el programa y le agradezco mucho que me haya escrito, porque dice, Randall, hola, buenas tardes, es que algunas reformas de la OCDE iban en esa dirección. ¿En qué dirección? En la dirección, cuando estamos hablando del tema bursátil y la... No. Yo le puedo asegurar que no hay ninguna regulación de la OCDE que aumente el límite de inversiones al 80% en fondos de pensiones. No, al revés, don Edgar, que permita, más bien, que suelte un poco los amarres en las inversiones. Totalmente, o sea, el objetivo de la regulación en materia de pensiones es que sea lo más amplio posible, salvaguardando las normas prudenciales básicas para evitar que hayan riesgos innecesarios que se suman. Pero los fondos de pensiones deberían invertirse de la forma más técnica posible y que estén totalmente ajenas a cualquier tipo de presión política para invertir en cualquier tipo de emisor. O sea, la OECD dice que se pueden establecer límites máximos prudenciales, pero no límites mínimos. Y en Costa Rica tenemos establecido un límite mínimo para el gobierno. O sea, si usted o para Costa Rica, que directamente es para el gobierno. Si usted limita las inversiones de las operadoras de pensiones a un 25% en el exterior, está diciendo que dentro de Costa Rica por lo menos tiene que haber un 75%. Eso va contra las normas de la OECD en materia de pensiones que ellos mismos han establecido. La Ley de Protección al Trabajador dice que se tiene que invertir un 15% en instrumentos del sector vivienda. Eso sí, eso no está bien, porque está obligando a invertir en un sector independientemente de cuál sea la rentabilidad. No lo sabemos. Entonces no es técnicamente positivo. Más bien, lo que deberíamos buscar es poner, digamos, topes para evitar de que hayan concentraciones excesivas en lugar de poner mínimos, que es lo que muchas veces la regulación de diferentes países tienen, ¿verdad? Sí. Don Edgar, viéndolo integralmente, vamos a ver, buscando en medio de un sistema robusto, bien que mal, que tenemos sobre el tema de pensiones, pero viéndolo integralmente, cambios urgentes. Hay un tema que yo lo he tocado desde hace unos 6 años, de hecho se lo pregunto a todos los candidatos presidenciales cuando vienen a los debates, es
desaparición de otros regímenes que no sean el IEB, el IUM, digamos, por ejemplo. Y el Rob, ¿usted está de acuerdo con esa idea de que haya un único régimen de pensión? Yo estoy de acuerdo con la idea de que independientemente de los regímenes de pensión que existan, la contribución del Estado a esos regímenes tiene que ser equitativa. Ok. Que no puede ser. Que es la posición que ha tenido SUPEN últimamente. Sí, que no puede ser que para el caso del IBM, el Estado como patrono y como Estado pone, bueno, como patrono pone un 4%, pero en el régimen de pensiones del Poder Judicial pone un 15%. Pues hay una diferencia importante. Claro. O que para la caja esté poniendo un 2 para los empleados por aquí, o que para el Banco Nacional pone un 10% para sus empleados. Sí, que esa es la tercera pensión. Claro. Digo yo, el Estado tiene dentro de sus papeles un fin de redistribución de la riqueza, y me parece que esta redistribución de la riqueza opera en contra de la equidad. Claro. Y que entonces la contribución debería ser paritaria para todos. Sí, este es un tema que a mí me gusta mucho explicarlo, porque hasta que la gente escucha, digamos, los datos, es que se da cuenta de esa disparidad que existe, ¿verdad? Porque la respuesta más fácil cuando uno ataca al régimen del magisterio o al Poder Judicial es decir, sí, pero nosotros aportamos más. Esta es la respuesta más... Está bien, sí, pero... y buenísimo que aporten más. El pleito es que el Estado les aporta más a ellos. Y por eso quería hacer este repaso. Si tiene los datos, don Edgar, pero digamos, los trabajadores, ¿cuánto le aportan al IUM? ¿Cuánto le aportamos? Pues yo estoy ahí. Bueno, lo tendría que hacer de pura memoria, ¿verdad? Pero digamos que combinadamente es como un 11%, tendría que fijarme. Bueno, hagámoslo al revés, porque ese era el dato para complementar, pero hagámoslo al revés. El Estado patrono, digamos, el patrono y el Estado tienen, digamos, ¿cuánto aporta el Estado al IUM? Bueno, eso también varía un poco. Es que el Estado aporta a todos los regímenes como un 1.26%. En su papel de 1.41%, perdón. En su papel de Estado. Sí. Ok, pero en el caso del Magisterio Nacional y del Poder Judicial aporta con dos sombreros, con el sombrero de Estado y con el sombrero de patrono. Correcto. Mi pregunta es si el Estado en el Magisterio y en el Poder Judicial aporta lo mismo que me aporta Central de Radios a mí, por ejemplo, no. En el IUM. No, aporta más como, esa es la disparidad. Patrón, esa es la disparidad. Sí, sí, lo estoy haciendo a pura memoria, pero el Estado aporta, o sea, al IBM aportamos 10,66%. Ajá. De ese 10,66 hay un 4% que aporta el trabajador. Hay uno, no recuerdo bien, la verdad, 4, y luego tenemos un 5 que aporta el patrono. El patrono, y quedará un 1 y tanto que aporta el Estado, o 5,5 el patrono, o sea, por ahí anda la cosa. Ok, pero digamos, el aporte que hace un patrono privado, vamos a ver, el aporte que hace mi patrono, el patrono de Randall Rivera, sí, versus el patrono de un profesor. Ahí está, aporta 5,25%, ahí estamos. El trabajador aporta 4 y el Estado 1,41. Eso conforma el 10,66 que va al IBM. Ok, 4 el trabajador, 5,24 el patrono. 5,25 el patrono y 1,41 el Estado. Ok. Todo suma 10,66. Ok, en el caso del Magisterio y del Poder Judicial, el aporte patronal, que coincidentemente es el patrono, es mayor a 5,24. Es decir, a ellos les aporta más que a todos los demás. Sí, aporta, el patrono aporta el patrono, o sea, el Estado aporta un 15%. Sí, ahí está la disparidad. Entonces el problema no es que si usted trabaja en el Magisterio o en el Poder Judicial aporta más. El problema es que el Estado le aporta más a usted que lo que me aporta a mí. Ese es el tema. Ese es el tema. Y a pesar de eso, siguen teniendo un problema actuarial. O sea, siguen recibiendo más beneficios que el dinero que aportaron para pagar la pensión. Ok, además de que les damos más plata, la manejan mal. Bueno, no alcanza, da más beneficios de los que deberían dar. Sí, la manejan mal. O sea, todo es que, digamos, la plata del Estado no es etérea. Cuando el Estado le da plata a alguien es porque yo pagué impuestos, usted pagó impuestos y todos pagamos impuestos. Okay. Esa plata que le damos de más, según lo que han logrado conquistar en el Magisterio y en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí.
no la manejan de la mejor forma. Pues los beneficios que pagan son excesivos para las aportaciones que realizan. Ok. Otro tema que tiene que ver con las pensiones. A mí hay un grupo de la población donde... En el magisterio, solo para cerrar el... Sí, adelante. Sí, perdón, solo para cerrar el caso del magisterio. En el magisterio ellos tienen varios regímenes. Están los de reparto, o transitorios de reparto, que hay 3 versiones de esa, y está el nuevo, que es el régimen de capitalización colectiva. En el régimen de capitalización colectiva, el patrono, el Estado, o sea, aporta 6.75, comparado con el 5.25 que aporta a los demás. A los demás. En realidad, el más dispar que existe es el del Poder Judicial. Y el obrero, el trabajador, aporta un 8% al del magisterio, el nuevo. En el viejo, parte de los problemas que existieron es que solo aporta el trabajador. El Estado nunca aportó. Aún así, el aporte que hubiera tenido que realizar el Estado para hacer ese régimen sostenible hubiera tenido que ser inmenso para cubrir el faltante, prácticamente otro 15%. Claro, pero digamos, allá cada uno lo que haga con su plata. El detalle es lo que hacen con la plata de todos. Sí. Ok, porque la otra población que a mí me preocupa mucho y que va creciendo, lamentablemente va creciendo todavía con el tema de la pandemia, son los trabajadores independientes, don Edgar, porque de ahí yo, Randall, que soy asalariado, tengo 3 pilares, uso 2 y el tercero si quiero lo uso, es decir, tengo la pensión básica del IVM, tengo el régimen obligatorio, que es obligatorio, y tengo la pensión voluntaria si yo quiero meterme. Pero en el caso de los trabajadores independientes no tienen ese segundo pilar, es decir, es imposible que tengan ROP. Aquí alguien le estaba planteando, don Edgar, ¿sería importante permitir a los independientes generar aportes al ROP? Totalmente. O sea, debería ser obligatorio equiparar los regímenes de contribución independientemente de cuál sea la fuente del salario. Todos deberían estar en el régimen complementario porque de todos van a pensionarse igual, o sea, toda la gente va a sufrir, digamos, la vejez de la misma forma. Entonces, todos deberían ser cotizantes para ambos regímenes. Eso es algo de lo que se debería ajustar en la ley hacia futuro. Justamente una de las mayores desigualdades que existen en materia de pensiones, ese fraccionamiento que existe en nuestro sistema, es que los trabajadores independientes o cuentapropistas o lo que sea, no aportan para la segunda pensión. En realidad para la segunda parte de la pensión, porque la pensión es una sola. Solo van a recibir una porción de la pensión que recibe el trabajador asalariado. Don Edgar, usted me ayuda cuando tenga tiempo a pasarme los datos para montar yo un cuadrito de comparación de aportes, sí, trabajador, claro, obrero y patrono. Sí, claro. Trabajador, obrero y trabajador, patrono y Estado. Sí, el Estado le aporta igual a todos. Es el Estado como patrono el que es diferente. El que se vuela. El que se vuela en el caso principalmente del Poder Judicial, ¿verdad? Ese es el más... Sí, no sabe por qué lo quiero hacer, porque es que ahí alguien dijo, bueno, sí, yo soy docente, nos aporta el 6.65, pero realmente solo el 0.41 como Estado. 1.41 como Estado a todos. Y exactamente, es el mismo aporte como Estado a todos. A todos, así es. Don Edgar, permítame hacer una pausa, regresos ya para el final, vaya pensando la canción de cierre. Muy bien, gracias. Es la 1:53, vamos a la pausa y volvemos. Matices. La radio de Costa Rica, 1:59 p.m, ya vamos a terminar Matices, hoy en horario especial, sigue esta tarde. Y bueno, don Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, nos acompañaba el día de hoy. Le quería pedir un cierre de un minuto, don Edgar, para preguntarle cómo hacemos para blindar nuestro sistema de pensiones y particularmente las platas del ROP de las tentaciones continuas que tiene la clase política de tocarlas. ¿Cómo lo blindamos, don Edgar? ¿Hay forma? Sí, lo primero, y creo que hay que trabajar mucho en el caso nuestro, Costa Rica, es que la gente tiene que empezar a tomar noción de que esto es importante para sus vidas. Ha habido mucha propaganda adversa en relación con el tema de operadoras de pensiones y cada vez se va viendo más la importancia en cuanto a dinero de lo que las personas van acumulando en este fondo. Mientras ese fondo de pensiones siga creciendo como ha venido creciendo, las tentaciones van a empezar a surgir con mayor intensidad. Y por ello es que nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar enterados
de que es algo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar con celo. A mí me han preguntado, ¿por qué usted se mete en este tema? Si usted ya no está en la superintendencia, ¿trabaja para las operadoras? La respuesta es no. O sea, yo trabajo en el tema de pensiones, sé lo que ha pasado en otros países que no han tomado buenas decisiones y yo no quiero eso para Costa Rica. Es por eso que me preocupo de tener un sistema lo más fortalecido posible en donde el centro sea la persona que al momento de retirarse pueda contar dinero que le ayude a paliar sus gastos en vejez. Es un tema de educación principalmente. Don Edgar, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy y bueno, escogió la canción para irse, ¿verdad? Sí, en honor a la abuelita, Amor Eterno de Juan Gabriel. Amor Eterno de Juan Gabriel. Don Edgar, muchas gracias por habernos acompañado, ha estado muy interesante el programa. Yo los invito a continuar con esta tarde, después seguir apelando el ojo y después la edición de Noticias Monumental a las 5:30. Así es que Juan Gabriel despide Matices. Don Edgar, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.